Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Ríos, Cuando se empezó a joder México. Esta es la segunda y última parte y espero que les guste. Estamos en el sexenio alegre de Miguel Alemán Valdés, el que fue de 1946 a 1952 y que marcó el momento en el que se empezó a joder México. El dinero fluía por la gran ciudad, donde surgían como hongos, cabarets, restaurantes de lujo, nightclubs y hasta casinos. Alemán cambia la ley, dando la impresión por demás falsa de que la prosperidad nacional había llegado al fin. Prevalecía entonces la idea de que todo se valía con dinero y que había que ponerse buzo para fregar al prójimo sin que él te fregara. Podríamos decir, mordeos los unos a los otros, o bien, que con una credencial del PRI todo se podía. Para tener tranquilos y contentos a los generales, Alemán les fue otorgando contratos, les cedió las aduanas, les creó un banco del ejército y la armada, una colonia urbana militar en el DF y acabó dirigiéndoles sus ansias bélicas, al encargarles la represión contra los candidatos revoltosos. Con Cárdenas los sindicatos solían ser independientes del gobierno y las empresas. Lombardo Toledano dirigía la CTM y él aseguraba que se observara el derecho a huelga, pero Alemán le entregó la CTM a Fidel Velázquez, que se ocupó de que no hubiera más huelgas, pero sí desfiles. Fidel Velázquez obtuvo que los líderes de sus sindicatos pudieran ser diputados y senadores, incluso gobernadores. Los problemas sindicales se comenzaron a arreglar en lo oscurito y se imponían líderes. Ferrocarrileros, petroleros y mineros dieron cuenta de estos tratos injustos y arbitrarios. Alemán fue llamado obrero de la patria. Fidel Velázquez tuvo que cambiar el lema de la CTM, que era por una sociedad sin clases, a por la emancipación de México. Desde entonces y hasta su muerte estaría en defensa del gobierno y los empresarios contra los malvados obreros, enemigos del progreso. La política alemanista era reprimir y contener al máximo las demandas obreras para beneficio del sector privado, pero necesitaba un pretexto legal para actuar por encima de la Constitución. Entonces resucitó el delito de disolución social, creado durante la guerra para combatir a los profascistas del país simpatizantes de Hitler. Ahora lo usaría contra todo aquel que se opusiera a sus reales designios. Para controlar los opositores, disidentes y descontentos, fundó la Dirección Federal de Seguridad, primer policía política que había en México. La tortura era su mejor método de investigación. Esta dirección se convertiría más tarde en el CISEN. Otra aportación del alemanismo fue el nacimiento de los guardaespaldas o guaruras, que protegen a los inocentes, funcionarios de las simpatías populares. Otro tanto se debe decir de los guardias presidenciales, que Alemán aumentó significativamente en número. Desde tiempos de Alemán se creó el contratismo como forma de hacerse millonario en 3 patadas. Consistía en ir a ver al gerente o jefe de compras para obtener contrato a cambio de un soborno. Para beneficiar a los nuevos hacendados a la iniciativa privada, las grandes empresas se hacían buscando agregar grandes extensiones, o sea, nuevos latifundios, y no parcelitas ejidales que se trabajaban con el arado prehispánico. Al hacer las presotas, se despojaba de sus tierras a las comunidades indígenas que no se sabe por qué pasaban a manos de políticos y generales y amigos del presidente, y por eso Alemán cambió la Constitución. Para favorecer a la iniciativa privada agrícola, modificaron el artículo 27 de la Carta Magna, establecieron el amparo agrario y hasta hicieron un banco ejidal al que tenían acceso solamente los campesinos pertenecientes a la CNC, Confederación Nacional Campesina, parte del PRI, o bien los generales y políticos protegidos por el gobierno. Así se dañó seriamente el campo. Y de pilón Alemán otorgó certificados de inafectabilidad agraria y fijó el límite de la pequeña propiedad en 100 hectáreas. Volvíamos al porfiriato, aunque en el porfiriato no se iba nadie al norte. La producción agrícola bajó del 50% que tenía en 1940 a un 35% en 1948. Está claro que el desastre en el campo se inició con Miguel Alemán, que propició de paso la fuga masiva de campesinos al norte en busca del sueño americano color dólar. Desde 1948 el gobierno mexicano sigue esperando
que el problema bracero lo resuelva el gobierno gringo. Con Alemán ya no hubo reparto de tierras, solo reparto de privilegios, dinero, contratos, puestos públicos, recomendaciones, curules, préstamos bancarios y hasta partidos políticos para hacer negocio, cosas que no son precisamente para los campesinos. Emiliano Zapata quedó entonces como vil pieza de museo y los campesinos como carne de cañón, elementos necesarios para la farsa electoral o en el mejor de los casos para hacer florecer los campos, pero en territorio estadounidense. Y la Revolución Mexicana murió, y entonces comenzó la revolución. Washington llamó al Mike, Mr. Amigo. Por primera vez en la historia un presidente gringo visita México. Harry Truman, destructor de Hiroshima y Nagasaki, abraza al cachorro de la revolución, quien pone al país entero a disposición de las empresas gringas. Alemán alejó la amenaza comunista en México y volvió a este dependiente al 99% del capital yanqui. Era un país agachado, dependiente, sumiso, proveedor de drogas y mano de obra y gobernado por gente tratable. Estados Unidos podía apoderarse de todo México sin disparar un solo tiro. Mr. Truman, decía el muy cínico, existe un plan Marshall para el continente americano que ha estado en vigor desde hace siglo y medio. Ese plan es la doctrina Monroe, América para los americanos. Alemán había empezado a hacerse rico antes de ser presidente. Ya dentro de las filas de la burocracia política con Ávila Camacho, Alemán se asoció con sus amigos Ramos Millán, Casas Alemán, Rogerio de la Selva, Ramírez Vázquez y Raúl López para dedicarse a los bienes raíces. El negocio consistió en que, aprovechando las conexiones, se compren grandes extensiones de terrenos urbanos de viejos ranchos en el Distrito Federal, como son Hacienda de los Morales, Rancho Polanco y Rancho Los Pirules, todo a precio de regalo. Si no, ¡qué chiste! Todo funcionaba ya de esta manera. Haces una compañía constructora y fraccionadora, y lo que compraste a 2 pesos el metro, lo vendes urbanizado a 200 pesos. Así se hicieron Polanco, Rincón del Bosque, Ciudad Satélite y El Pedregal. Buena parte de las bahías de Acapulco pasaron a propiedad de Alemán y fueron revendidas con fabulosas ganancias a los grandes hoteles y millonarios. Cuernavaca y Valle de Bravo corrieron la misma suerte. Las formas de corrupción podían ser legales, mas no éticas. En México ya quedaba instalada una oligarquía revolucionaria. Aprovechando que el río de los Morales había creado un rincón que nadie visitaba, el licenciado se quedó con él. Esto fue cuando era secretario de Gobernación. Ahí mero levantó una fastuosa residencia que hoy aloja la Fundación Miguel Alemán. En el resto del terrenote se aprecia el Deportivo Chapultepec, erigido por el banquero Carlos Novoa, que curiosamente fue el director del Banco de México durante su sexenio y socio suyo en otras empresas. Otra clase de negocio que inició Miguel Alemán fueron los partidos políticos. Como se veía sospechoso que solo ganara siempre el PRI, se decidió hacer otros partidos para hacer el juego de la democracia. Le regalaron a Lombardo Toledano el Partido Popular Socialista para que jugara con el PRI y se ganara unos pesitos. Así tendríamos más democracia que los gringos, que solo tienen 2 partidos. Nosotros tendríamos 3, el PPS, el PRI y el PAN. Se creó así la democracia representativa, que se pagaba con curules y ayuntamientos. Solo fue con López Mateos y López Portillo que se les pagó en efectivo o plurinominales, pero el negocio partidista lo inició Miguel Alemán. A él le debemos nuestra partidocracia. Ya para el 5º informe de gobierno, el culto a la personalidad del licenciado superaba a la del mariscal Stalin. Tanto lo glorificaron que empezó a soñar con su reelección. Por otra parte, hay evidencias de que los primeros contactos entre narcotraficantes y autoridades mexicanas se dieron en Veracruz, cuando el Lic Alemán gobernaba el estado. En todo caso, Alemán estableció la corrupción como forma de gobierno. Francisco Martínez de la Vega dijo que el alemanismo es una fórmula práctica para utilizar los recursos del poder en beneficio de un grupo. Así entonces, gracias, don Mike, por heredarnos al PRI, a Televisa, a la partidocracia y a la tremenda modernización del país. Ya su hijo Miguelito fue gobernador de Veracruz y su nieto del mismo nombre es el dueño de la aerolínea Interjet.
Se nos ha hecho creer que con el alemanismo México logró un gran crecimiento económico con base en las cifras oficiales y en los informes de gobierno. Sin embargo, solo se benefició una minoría de un 10% que controlaba y sigue controlando el 51% del ingreso. ¿Justicia social? Si el PRI se hubiera dedicado a defender los intereses de los obreros y campesinos, otra cosa sería. Cierre con broche de oro. Quizás este libro no sea del agrado de los amigos, admiradores y parientes del licenciado. A ellos les recuerdo lo que dijo en 1948 en la Asociación Mexicana de Periodistas. En vano hablar de moralización de un país si la expresión conjunta no tiene su principio en la verdad. Y la verdad es que con el licenciado Miguel Alemán Valdés se empezó a joder México. Espero que les haya gustado la lectura de este libro de Ríos, Cuando se empezó a joder México. Esta fue la segunda y última parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.